que hay un precio moral. Se habla de palabras, porque como queremos que los israelíes nos escuchan, decirlo lo más grave posible, decir las cosas lo más directo posible, sin decir lo que pensamos nosotros que hay que hacer, porque no sabemos lo que hay que hacer. Pero que sí queremos que nuestra sociedad sea consciente que es una sociedad que está haciendo cosas crueles, agresivas, día a día, que forma parte de la violencia diaria y que es la raíz de esa violencia diaria. Para las afueras hay que decirle más claro, somos contra la ocupación, porque aquí el discurso es diferente un poco. La idea es igual, pero se trata de decir esa frase, nosotros somos contra la ocupación, por decir la ocupación es violencia mala día a día, ¿me entienden? Se ha dicho al principio que cuando se ha hablado del tema de lo que hubo, del plomo fundido cuando atacaron los israelíes a Gaza, pues se ha dicho murieron 1.400 personas y 400 de ellos eran niños, murieron. Yo digo, no murieron, los asesinaron. El ejército israelí no tuvo enfrente un ejército, sino a quien tuvo era el pueblo. Si murieron 400 niños, no murieron, los asesinaron. Aquello fue un genocidio. Y hay que decirlo de esa misma manera. Aquello fue un genocidio, no fue una lucha. Ahí no hubo lucha ninguna. Un ejército contra la población civil. Eso por un lado. Ahí en Palestina, después de lo que ha ocurrido ahora últimamente con la flotilla, los asesinatos, todo esto que está ocurriendo, y que el país, un país pequeño, que parece que el que ha incumplido más más argumentos contra las Naciones Unidas y tal, digo yo, si Israel no tuviera detrás a Estados Unidos, estaría con la misma actitud que mantiene hoy día. Esa es una pregunta que hago. Si no tuviera detrás a Estados Unidos, ¿actuarían de la misma forma? Esa es una. Y la otra pregunta que te quería hacer, la segunda, era: ¿el pueblo de Israel es consciente, porque se habla de que Israel es un Estado democrático allí, en aquella zona, el único Estado democrático? Yo lo pongo en duda, pero bueno, siendo el único Estado democrático que hay allí, ¿se entera el pueblo bien, las asociaciones, la gente, de lo que está ocurriendo? Nada más. Bueno, la primera cosa de Estados Unidos es muy afuera de mi mandato. Sí, y no solo creo de mi mandato, sino creo de todo el mundo, que no se sabe lo que ocurría si Estados Unidos no nos apoyará, porque nos están apoyando desde, no sé, de los años 60 o algo, del principio. Así que no sé, puede ser que tiene razón. Pero pone en duda también, claro, la humanidad y la violación de derechos humanos de muchos otros que están apoyados por Estados Unidos. Y, ¿vale? No somos los únicos. La otra cosa era si la población sabe de lo que está pasando, que es una pregunta buena, porque creo que la sociedad sabe lo que está pasando y no entiende lo que está pasando, si se puede decirlo así. Quiere decir que cuando salió, por ejemplo, a la prensa, la sociedad era muy sorprendida. Todo el mundo en la prensa era muy sorprendido. Y tú te preguntas, ¿qué? ¿No sabían? Todo el mundo estaba haciéndolo, todo el mundo está en el ejército, son los niños de eso. Saben y no saben. Hay una manera que una sociedad puede ver cosas y no verlas. Y lo que creo que ese silencio que queremos romper es este mismo silencio. Es de saber y no saber. Es de hacer las cosas yo mismo como un soldado y no decir a mi madre cuando regreso. Y no decir a mi hermana y no decir a mi novia.
y a lo mejor hablarlo un poco con los hermanos, pero nunca de una manera seria. Ese es un silencio que lo guardamos, un silencio que guardo yo con mí mismo cuando hago las cosas y no lo digo, y un silencio que está guardando una sociedad de sí misma. Y ese silencio no es una enfermedad israelí. El ser humano tiene ese silencio por cosas peores y cosas menores, y nosotros creemos por esto que este es el silencio que hay que romper. Por eso es una pregunta buena de si sabemos o no. Te quería preguntar qué piensas de la postura de Europa y qué piensas que debería hacer Europa. De qué pensamos que debería hacer Europa, lo tomo para pensamos porque yo no estoy representando aquí algo, y así que no puedo decirlo. Como el mandato era preguntar la pregunta, el mandato de Rompiendo el Silencio es poner una pregunta y decir, ese es el espejo de vuestra sociedad o de la gente que estamos mandando. A lo mejor también Europa tiene parte de este, lo estamos haciendo también en vuestro nombre, así que ponemos ese espejo, decimos, este es nosotros, esta es vuestra responsabilidad, y no damos la respuesta de qué hay que hacer. Como una persona sí tengo mis cosas. Que mandato es lo que nos manda la organización a decir, el objetivo, las cosas que sí puedo decir, las cosas que sí puedo decir, y van a representar esos 700 soldados que han dado sus testimonios. Como una persona, yo tengo otro mandato que ahí voy diciendo cosas que son un poco diferentes, cosas que me da la gana de decir, que yo lo pienso más. Pero ahora sí voy a decir, Europa tiene que ponerle la presión sobre Israel. No voy a hablar en un mandato de esos 700 soldados. Ellos no están todos de acuerdo con esto. La pregunta mía es, dando por hecho que prácticamente toda la sociedad israelí, salvo algunos grupos como los ultraortodoxos y tal, pasan por el ejército, para vosotros eso es también un punto, digamos, a favor para ir transformar o dar a conocer ciertos aspectos en toda la sociedad israelí. Es decir, cuando tú dices, por ejemplo, que la sociedad israelí no conoce, bueno, a lo mejor no entiende, pero bueno, casi todos los ciudadanos israelíes y ciudadanas han pasado por el ejército. Eso es, digamos, un punto a vuestro favor o un punto positivo para trabajar ese tema, ¿no? Que todo el mundo sabe lo que está pasando porque están ahí. O que van a pasar o han pasado, que no es algo que pueda pasar en el ejército de España. Yo que no he pasado ni pasaré por el ejército, yo a lo mejor no me entero. Sí. En una manera sí se puede decir que es un punto bueno que toda la sociedad israelí está pasando por el ejército, así que todos saben más o menos de lo que estamos hablando. Es verdad. ¿Y en qué sentido es una eso es malo porque la sociedad está muy militarizada. ¿Aquí? Buenos días, me llamo Mahmoud, yo nací en Palestina, soy médico, nací en 48. Los mejores negocios de mi abuelo Abdel Kader en paz descanse eran con judíos, pero no con sionistas. Antes de Estados Unidos, los ingleses dieron la promesa de Belfort en 1917, porque antes del 48 tú sabrás que Estados Unidos. Yo nací en Palestina, yo no sé dónde nacieron muchos soldados del ejército israelita, supongo que grandes bajo la ocupación en Gaza os retiraste porque no va por ti, por cierto, tú eres un colega que tendremos que hacer un cambio tuyo, porque estás haciendo una transición dentro de la sociedad israelí. Pero ¿qué democracia es esta que yo he querido ir a un congreso de cardiología de los gobiernos habiendo nacido allí, siendo tu pasaporte palestino de origen? Otra cosa que te digo, aparte del perdón que haya a la aclaración, es una aportación más bien. ¿Quién es el Stern, Hajjana, Ben Gurion, Sharon, Sabra, Shatila, OLP de Túnez, OLP de Beirut, múltiples dirigentes de la OLP
en múltiples ciudades europeas y no digo más, 11.000 detenidos bajo la ocupación, muchos de ellos son niños, muchos han dado a luz, muchos tienen 18 años detenidos. Esta